Radio Factor Universal, la radio que te despierta a la realidad. Radio Factor Universal, la radio que te despierta a la realidad. Radio Factor Universal, la radio que te despierta a la realidad, les da la bienvenida a su primera emisión online, de lo oculto a la verdad. Hola, qué gusto de saludarles en esta primera emisión de Radio Factor Universal, donde les daremos a conocer lo oculto a la verdad. Permítanme presentarme, soy la licenciada Dayanis Berenice Morales Flores, que de hoy en adelante estaré compartiendo con ustedes temas muy relevantes. Pueden dirigirse conmigo como Davani a través de nuestras redes sociales, Facebook Radio Factor Universal, YouTube Canal Factor Universal, Twitter e Instagram Radio-F-U y Tumblr Radio Fu. A continuación, les presento a nuestro colaborador y amigo, el investigador Mario Mendoza Ángeles. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles en esta primera emisión de Radio Factor Universal, donde les daremos a conocer grandes temas y de lo cual sacaremos lo oculto a la verdad. Ahora bien, este programa está dirigido a todo público, ya que pretendemos fomentar la transversalidad entre las épocas y la comunicación, transmitiendo opiniones que irán del oculto a la verdad, brindándole a este programa y a nuestra radio que te despierte a la realidad. Nuestra misión es un fundamento por lo cual hicimos un equipo multidisciplinario de profesionales que compartimos a través de los diálogos informativos su opinión con respecto a diversos temas que influyen en nuestro México de hoy, con la finalidad de ser mejores ciudadanos. Pues sí, mira, para lograr este gran objetivo, hemos preparado un gran tema el día de hoy. Pero antes de eso, quisiera invitar a nuestros oyentes que estén muy atentos a la plática de hoy. Claro que sí, porque es un tema muy relevante, como lo acababas tú de mencionar. ¿Por qué? Porque estamos hablando, o vamos a hablar más bien dicho, del día 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria. Tomando en cuenta que la información que será transmitida está fundamentada en diferentes aspectos religiosos. Claro, estén muy atentos a las diferentes emisiones de este mes. ¿Por qué? Porque posteriormente empezaremos las trivias para obtener bonitos regalos. Sin más preámbulo, comencemos. Para esto, me gustaría preguntarte, Mario, ¿qué se celebra el 2 de febrero? Bien, en primer lugar, el 2 de febrero, nosotros celebramos el Día de la Candelaria, pero tengamos en cuenta que en otros tiempos se ha manejado con otras festividades. Antiguamente se decía que era una fiesta de la purificación de María. También se decía que era la fiesta de la presentación del Señor al templo. Se dice también que fue la fiesta del niño Jesús cuando lo fueron presentando al templo. En otros lugares se decía que era la fiesta de las luces. Y aquí viene otra fiesta, que es la fiesta del encuentro. Así se le llamaba en el oriente. Como podemos ver, esta tiene bastantes significados, pero a pesar de todo esto, Mario, ¿cuál es la fiesta oficial? Muy bien, exactamente, muy buena pregunta. Bien, pues ahora redondemos nuestro conocimiento. Se le llama así, o se le llamaba así, a esta festividad. ¿Por qué? Porque fue la presentación de nuestro Señor Jesucristo al templo.
¿verdad? Porque a partir del nacimiento del mismo Maestro o el mismo Jesús, que fue el 25 de diciembre, son 40 días para poder ser presentado el Hijo al templo. Mientras la madre que había dado a luz tenía 40 días para lograr alcanzar la purificación. Así lo había dictado la ley mosaica. Y si fuese niña, entonces tenía que esperar 80 días. Por eso se celebra en esta fecha, 2 de febrero. Mira, claro que sí. Pero más importante, vamos a tocar este tema y lo vamos a ir introduciendo más a fondo. Esta no es una fiesta, volvemos a lo mismo, no es una fiesta mariana o de María, sino es la fiesta del Señor o Niño Jesús, que es presentado al templo. Mira, ante el Concilio Vaticano, en 1965, esta fiesta era contada como fiesta mariana, pero ahí, en la gran reforma litúrgica, se cambió y se dio de hecho de reforma litúrgica, que era una fiesta cristocéntrica. Luego entonces esta fiesta de la Candelaria, que es la fiesta del Niño Jesús. Ahora pasemos a otra observación. En el libro de Moisés o Levíticos, nadie podía tocar la sangre humana, porque en ella se encuentra concentrada la vida. Así, de esta manera, cometían un pecado y quedaban impuros. Por ejemplo, todos los seres que donaban su sangre, quienes tuvieran una enfermedad, que tuvieran manchas de sangre, o quienes tocaban la sangre de otra persona, ante este acontecimiento se decía que la mujer quedaba impura en el parto, por la sangre que derramaba en el acto de dar a luz. Y para purificarse, en el capítulo 12 de Levíticos, ordenaba que la mujer esperara 40 días si había dado a luz a un niño, y 80 días si fuese dado a luz una niña. Después de este tiempo estipulado, los padres deberían presentar al templo en Jerusalén para cumplir el rito de la purificación. Y también tenían que ir llevando consigo una ofrenda prescrita por la ley para ofrecerla, y constaba esta ofrenda de 2 animales. Uno tenía que ser sacrificado y el otro ponerlo en libertad. Por eso, Mario, si no mal recuerdo, en un pasaje de la Biblia dice que María y José llevaron 2 palomas o tórtolas. Ah, claro que sí. Vamos a seguirnos metiendo más a fondo con esto, porque aquí viene lo más importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que todos los padres que tenían todas las posibilidades económicas tenían que llevar un cordero y una paloma. Y la familia humilde se le pedía 2 tórtolas o 2 pichones. ¿Por qué? Porque aquí venía este gran sacrificio o esta gran ofrenda. En primer lugar, el animal sacrificado se le rociaba la sangre al segundo animal, ya sea la paloma o tórtola, y después se soltaba para que volara en libertad. Y el significado era claro, que con la sangre del uno se ponía la libertad de otro. Con esto se significaba que gracias a la sangre del sacrificado, la mujer que estaba impura recuperaba su pureza. Aunque María dio a luz sin perder su virginidad ni derramar gota alguna de sangre, sin embargo, para dar ejemplo de cumplir con estas grandes obligaciones religiosas, ella se presentó en el templo para cumplir lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Como José y María eran pobres, llevaron 2 pichones
Y cuando llegaron al templo se encontraba el gran sacerdote Simeón, y el cual él conoce a nuestro niño Jesús como el gran Mesías y lo proclama la luz de todas las naciones. Pero, ¿quién era Simeón? Esa es muy buena pregunta. Vámonos metiendo más a fondo. Bien, Simeón, él era un sacerdote del gran templo de Jerusalén. Y Simeón era un hombre justo y temeroso de Dios, el cual estaba esperando al Consolador de Israel. Pero en el gran sacerdote Simeón, en él habitaba el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le había anunciado, o más bien dicho, le había revelado que él no moriría hasta haber visto antes al ungido del Señor. Movido por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo cuando José y María introdujeron al niño Jesús para cumplir con el rito legal. Aquel sacerdote lo tomó entre sus brazos y empezó a bendecir al Señor diciendo: ahora, según, Señor, tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has presentado ante todos los pueblos, y luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo de Israel. Todo esto fue profético, porque así como el sacrificio de un cordero o víctima daba el perdón a la persona impura, Simeón le anunció a María que su hijo morirá sacrificado para salvar a la humanidad impura, y que cuando ella lo vea crucificado sentirá como una espada que le atraviesa el alma, porque así lo dice el texto. ¡Oh, qué texto tan interesante! Pero Mario, ¿nos podrías relatar un fragmento de este? Muy bien, claro que sí. Mira, el sacerdote Simeón le dijo a María: este niño está destinado para la ruina y para el resurgimiento de muchos en Israel, y para hacer una señal a la cual se hará oposición, y a ti una espada te atravesará el alma. No, pues sí está muy detallado todo esto. Pero entonces, si ya sabemos qué es la presentación del niño Dios, ¿por qué se llama el Día de la Candelaria? Bien, se llama Día de la Candelaria porque en realidad a esta fiesta se le conoció en el siglo X, y así se tiene este gran dato. En esta fecha se hacían procesiones con velas o farolitos. Las velas no eran hechas de cera, sino era una parafina donde se ponía en un recipientito, más bien dicho, es decir, se creaba o se hacía una candela, o más bien dicho, todos los que iban en las procesiones se acompañaban por estos farolitos, y es de ahí donde sale esta gran tradición de que todos iban con su candela, más bien dicho. Ahora, esto es un fragmento de lo que se ha estudiado. Hay otro dato donde se llevan las velas. ¿Por qué? Porque ahí representan a Jesús, que es la luz del mundo, como lo había anunciado el gran sacerdote Simeón. Y las candelas eran representando a María y a José, porque ellos sostenían o ellos llevaban la luz del mundo en su Hijo Jesús. Qué profundo lo que acabas de decir. Pero, ¿solamente en México se celebra? Bueno, mira, no nada más en México, también en Norteamérica y Sudamérica. Vamos a hablar de El Salvador, Honduras, Perú. Hablando de Honduras, te voy a dar un ejemplo muy, muy bonito. Allá en Honduras
se hace la presentación de un niño cuando nace a los 40 días. Pero, insisto, esto no es el bautismo, es ofrecer al niño a Dios en la iglesia o en su templo. ¿Sí? Esto es lo que pasa en Honduras. Pero hay otro dato muy relevante, lo que pasa en Perú. En Perú existe una fiesta muy fuerte. Hay una región que se llama el Puno. Esta festividad es tan fuerte que en el año de 2014, que fue el 27 de noviembre, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO declaró esta festividad en Perú como patrimonio inmaterial de la humanidad. Por eso, este dato en la actualidad se lleva al niño Jesús a la iglesia o lo visten de diferentes formas para llevarlo y presentarlo al templo. Por eso es esta gran festividad no nomás aquí en México, volvemos en toda América Latina y también en partes del mundo. Como te mencionaba yo, en el Oriente se le conocía no como Día de la Candelaria, sino se le conocía como la fiesta del encuentro, ¿verdad? Qué interesante. Se sorprendes a cada momento. Pero, ¿cómo sabemos cuando llega esta tradición, festividad o cultura? Porque en varios lugares les refieren de diferente manera a nuestro país. Bien, mira, el origen de la fiesta de la Candelaria, como ya lo habíamos mencionado, surge en el Oriente, como habíamos dicho que es la fiesta del encuentro, que unos años más tarde esta tradición se fue extendiendo hacia el occidente durante el siglo VI y después se fue extendiendo hasta Roma y así hasta llegar a cada parte del mundo, que fue adoptando esta gran costumbre. Bueno, más que costumbre, esta gran festividad. ¿Por qué? Porque esta fiesta se celebra cada 2 de febrero, de acuerdo al calendario católico y de un pasaje de la Biblia, donde hace mención de que esta fecha se presenta al niño Dios o bien al niño Jesús ante el templo de Jerusalén. ¿Sí? Esta tradición que cada año celebramos gracias al Día de Reyes, donde la mayoría nos reunimos, ya sea con nuestros familiares, con nuestros compañeros del trabajo, con nuestros amigos, con los compañeros de la escuela, para partir y comer la tradicional rosca de Reyes. En ese momento, ¿qué es lo que nos sale? El famoso muñeco, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando ya nos toca, ¿qué? Dar los tamalitos y el atole. Pero ¿por qué siempre tenemos que comer tamales y tomar atole en vez de probar otro platillo? Mira, esta pregunta me está llevando a conocimientos más profundos, ¿verdad? Bien, la razón es muy sencilla, y es porque los tamales se preparaban desde la época prehispánica para las ofrendas que se hacían a los dioses. Estos se hacían y se siguen haciendo a base de maíz. En aquella época, este era el alimento esencial y por esa tradición sigue hasta el día de hoy. Pero ahora es una ofrenda dedicada a los dioses prehispánicos y como al niño Jesús, ¿verdad? Pero mira, aquí en este de los casos, el día 2 de febrero se comen los sabrosos tamales por tradición, porque esta tradición viene, como ya lo habíamos dicho, de la era prehispánica. Pero, ¿qué era la era prehispánica? Del náhuatl, ¿sí? Este era un representativo de un don o un regalo para esta gran cultura. La hoja del maíz era un regalo de sorpresa y el maíz era el alimento de los dioses. Y lo más importante es descubrir el sabor con que fue hecho este tamal. Así nosotros
es algo representativo. Así nosotros nos tenemos que, vamos a decir, destaparnos. Y cuando vayamos al templo, cuando vayamos a nuestra congregación o a nuestra iglesia, lleguemos purificados, lleguemos con el pensamiento limpio, lleguemos con impurezas, como lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No se trata de la festividad mariana, sino esta festividad, como ya lo habíamos mencionado, es cristocéntrico, ¿verdad? Qué interesante. En verdad, cada instante que estamos hablando más del tema, se han vuelto más ideas en la cabeza que realmente es una fiesta, no una costumbre ni tradición. Pero como bien lo dices, esta celebración tiene orígenes prehispánicos y católicos, pues en aquella época sus habitantes llevaban maíz a la iglesia para que posteriormente sus siembras fueran bendecidas y se las ofrecían a varios dioses como era Tlaloc, Quetzalcóatl, y precisamente se coincidía con esta fecha, 2 de febrero. Dando esta mezcla de tradiciones, ¿me podrías decir en la actualidad cómo se celebra esta fiesta? Bien, vamos a hablar de nuestro México y después, o más bien, no de, bueno, hablar de México vamos a hablar de nuestros estados, ¿verdad? Por ejemplo, se festeja un poco diferente. Por ejemplo, las personas católicas tienen la costumbre de que cada 2 de febrero llevan al niño Dios a la iglesia para que escuche misa, como ya lo habíamos mencionado. Y también lo visten de diferentes colores, dependiendo las veces en las que se ha llevado a la iglesia. Tradicionalmente, antiguamente, antes al niño Dios se le vestía como lo acababas de mencionar. Cuando José y María presentaron 2 pichoncitos o 2 tórtolas, antes vestían al niño como el niño de las palomitas. Y después se vestía como el Señor Redentor. Y así fueron cambiando. Y hoy cada quien lo viste, pues según su tradición, según su fe, porque hemos visto que lo han vestido de diferentes formas. Yo he pasado en grandes mercados, en grandes familias enteras bendiciendo en las iglesias a su niño Dios, y mi sorpresa es grande, que lo visten a su fe. Es muy maravilloso ver todo esto. Pero aquí cabe mencionar que el tamal tiene un gran significado. ¿Quieres que lo digamos qué significa tamal o lo dejamos para que nuestros amigos que nos están escuchando lo investiguen? Espérame, antes de que les digamos, porque se me hace mejor decirles, ya que estamos expresando toda esta información, una tradición que también se vive mucho aquí en nuestro país es que el primer año que llevas a tu niño Dios al templo, lo debes de vestir de bebé, porque precisamente, como lo habíamos mencionado, es la presentación del hijo de la familia ante nuestro Señor. Muy bien, así es. Pues sí, mira, entonces no hagamos esperar a nuestros radioescuchas. Simplemente tamal significa envuelto. Entonces, cuando nos dan un tamal, lo tenemos que tener agraciado, porque es un alimento sagrado, es un alimento de los dioses. Y nosotros, como tenemos y concebimos a Jesús como nuestro gran Dios, entonces tenemos que alimentar el tamal, porque como decíamos, al desenvolverlo, o sea, el tamal significa envuelto, y nosotros al desenvolverlo buscamos cómo fue elaborado el delicioso tamal. Ya sabemos que hoy existen tamalitos de rajas, de dulce, De de mole. mole, es el más tradicional, ¿verdad? Y se me estaba Sí. olvidando. Es otra de las cosas. Y hoy en día ya sacan que el tamal de queso, el tamal de pasote, y en fin, no importan los sabores que sean. Lo más importante que esto sea un ritual para la ofrenda de un Dios, que es nuestro Señor o nuestro niño Jesús. Bueno, ahora que todos sabemos qué significa el Día de la Candelaria,
ya tenemos una buena razón para festejarlo y disfrutar de esos ricos tamales y atole en compañía de sus seres queridos, sin ningún remordimiento. Claro que sí, claro que sí. Bueno, a mí me gustaría... ¿Ya la invitaron a comer tamales? No, todavía no. Espera la Pues, invitación. pues hay que invitar a nuestros amigos que nos inviten para que probemos y llevemos un ritual. Porque esto es un ritual muy bonito, muy sagrado, ¿verdad? Entonces, pues a la orden que nos inviten a ver cuántos nos invitan a festejar este gran día con un ritual que es beneficioso para el espíritu, como para poder llevar una actividad humana con nuestros semejantes. Y lo más importante, que está desde nuestros orígenes, a pesar de que está combinado con la creencia católica que nos inculcaron después de un tiempo. Claro que sí, claro que sí. Y mira, este es un tema, como lo acababa usted de mencionar, que estos son conocimientos fundamentados en diferentes aspectos religiosos. Pero después me gustaría seguir abordando estos grandes temas con otros grandes conocimientos, sin ofender a nadie, sin ofender ciencias ni religiosidades. Todo es respetable. ¿Por qué? Porque todos somos respetuosos. Sí, y más porque somos un mundo entero que tenemos que estar unidos. Claro que sí, claro que sí. Y más en estas fechas, ¿verdad? Que ya viene después del Día de la Candelaria, nos toca la Cuaresma. Y esa Cuaresma, pues debemos ya de estar más consagrados para después concebir la gran pasión. Sí, eso es muy cierto. Bueno, gracias Mario por tu tiempo y brindarnos todo este conocimiento de este tema del Día de la Candelaria, ya que por varios años muchos de nosotros teníamos dudas y tal vez hasta desconocíamos de esta gran festividad, que es el Día de la Candelaria. Claro que sí. Ojalá y se hayan despejado todas las dudas, ¿verdad? De esta manera damos por concluida nuestra primera emisión, esperando que este tema haya sido de su agrado. Déjenos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales, como son Facebook, Radio Factor Universal, YouTube, Canal Factor Universal, Twitter, Instagram, Radio-F-U y Tumblr, Radio Fu, con el hashtag Día de la Candelaria. También nos gustaría que nos hagan saber qué tema les gustaría que abordemos en nuestras siguientes emisiones para sacar lo oculto a la verdad. Sin más por el momento, les agradecemos por su atención y los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube Factor Universal y síguenos en nuestras redes sociales para que estés al pendiente de nuestras siguientes emisiones, además de que encontrarás grandes sorpresas para ti. ¡Hasta la próxima! Radio Factor Universal, la radio que te despierta a la realidad. Radio Factor Universal, la radio que te despierta a la realidad. Radio Factor Universal, la radio que te despierta a la realidad, le da las gracias por haber escuchado esta emisión, nuestra primera emisión del oculto a la verdad, y paz en su corazón.